para mi parámetro poblacional. Entonces, empecemos. ¿Qué es una estimación estadística? Es un proceso donde vamos a utilizar una serie de técnicas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir dar un valor aproximado de un parámetro, ¿no es cierto?, a partir de los datos de la muestra donde hemos obtenido un estadístico. Es el campo, nos dice, del estudio de la inferencia estadística. Bien, la inferencia estadística se divide en estimación y prueba de hipótesis. ¿Cuál es el campo de estudio de la estimación? Su campo de estudio de la estimación es o consiste en estimar un valor desconocido de la población a partir de las observaciones de una muestra, ¿no? Es calcular o hallar un valor que no conocemos, ¿no?, de la población con los datos que nos ofrece la muestra. Eso es estimación. ¿Cuál es el campo de la prueba de hipótesis? Cuando el objetivo es probar, vamos a probar, en prueba de hipótesis vamos a probar si un valor poblacional desconocido es igual o no a un valor predeterminado. Estamos en el campo del estudio de la prueba de hipótesis. Cuando nosotros entramos en sí a desarrollar el tema de prueba de hipótesis, nos vamos a encontrar, correcto, que esta está formado por dos tipos de hipótesis. Una hipótesis conocida con el nombre de nula y la otra hipótesis que se conoce con el nombre de alternativa. Pues bien, nosotros a la hipótesis nula le vamos a dar un supuesto valor de, por ejemplo, de mi parámetro, de mi media, ¿correcto? Y luego, aplicando las técnicas que conlleva la prueba de hipótesis, nosotros vamos a ver si es que aceptamos ese valor de nuestra hipótesis nula como verdadera, o si es que la rechazamos y aceptamos la hipótesis alternativa. Por eso es cuando nos damos una definición de estimación estadística, nos dicen que es un proceso. Es cierto, es un proceso donde tenemos que seguir ciertos pasos para poder llegar, digamos, a tomar una decisión cuando ya estamos en el campo de la prueba de hipótesis. Bien, ¿cómo se puede realizar la estimación de un parámetro? Vamos a ver que existen dos formas. Una, que es la estimación de tipo puntual, y la otra, que es una estimación por intervalos de confianza. ¿Qué es una estimación puntual? Una estimación puntual es un valor que vamos a obtener, digamos, un valor que representa un estadístico. Puede ser la media aritmética, la mediana, la moda, y todos los estadísticos que hemos estudiado, ¿correcto?, ¿no? En cuanto a de tendencia central, nosotros hemos obtenido un valor de nuestra muestra, ¿no es cierto?, de un tamaño determinado de N datos que han sido extraídos de mi población, ¿no es cierto? Entonces, a estos valores obtenidos en mi muestra, vamos a poner, por ejemplo, la media aritmética, se le va a conocer con el nombre de estimador. Ahí le he puesto entre paréntesis teta con su sombreadito, que significa que puede tomar cualquier estadístico. Puede ser la media, puede ser la mediana, etcétera, etcétera. Y que luego de utilizar determinadas técnicas la aceptamos como una estimación del parámetro, que la vamos a identificar con teta. Bien. Si nosotros, y un ejemplo para recordar que ya hemos desarrollado en distribución muestral con ustedes, si nosotros, ¿no?, seleccionamos una muestra y calculamos su media aritmética muestral, ¿no es cierto?, esta va a ser un estimador de mi media poblacional. Y si calculamos
mi desviación típica muestral, esta va a ser un estimador de mi desviación típica poblacional, ¿correcto? Entonces, si ahora seleccionamos al azar diferentes muestras del mismo tamaño, por ejemplo, muestras de tamaño n igual a 20 personas, y para cada una de estas calculamos el valor de su mediana. Es claro que cada muestra nos dará un valor diferente de estas medias, luego la media muestral son variables aleatorias. Y si la media muestral es un estimador de la media poblacional, entonces decimos que los estimadores son variables aleatorias. ¿Cuál es la diferencia entre un estimador y una estimación? Un estimador es una variable aleatoria que depende de los valores de la muestra y nosotros sabemos que la selección de la muestra sigue un proceso de tipo aleatorio. Ahora bien, una vez que hemos elegido nosotros la muestra, ¿no es cierto?, se denomina estimación al valor numérico que toma el estimador sobre esa muestra. Ya viene a ser el valor numérico. Nos dice acá que el mejor estimador puntual de la media de la población es la media de la muestra, porque tiene ciertas propiedades que lo hacen adecuado para realizar inferencias apropiadas. Así como hablamos de la media, nosotros también podemos decir que la desviación típica muestral es el mejor estimador ¿para quién? Para la desviación típica poblacional. De igual forma, podemos decir que la proporción muestral es un buen estimador para la proporción poblacional. ¿Qué propiedades debe tener un buen estimador? Un buen estimador debe ser insesgado. ¿Qué significa insesgado? En general se dice que un estimador tal como teta, sombrerito, es un estimador insesgado del parámetro teta si el valor esperado del estimador es igual al valor de teta, o sea, del parámetro. Es decir, si la esperanza del estimador es igual al parámetro poblacional. Por ejemplo, si extraemos una muestra del mismo tamaño y para cada una de estas calculamos su media, tendríamos n medias. Si el promedio de estas n medias es igual al parámetro poblacional que se quiere estimar, en este caso mío, entonces se dice que el estimador es insesgado, ¿correcto? Ya lo hemos explicado letras arriba. Ahí tenemos una gráfica. ¿Cómo se consigue a partir de una muestra que el valor del estimador calculado tenga una alta probabilidad de aproximarse al valor del parámetro desconocido? El estimador insesgado que tiene la mayor probabilidad de aproximarse al verdadero valor del parámetro desconocido será aquel que tenga la menor variabilidad alrededor del valor del parámetro. Cuanto menor sea la variabilidad, es mejor ese parámetro. Esto es una propiedad de la eficiencia de un buen estimador. Entonces, repetimos acá que la eficiencia, si nosotros tenemos dos poblaciones, ¿no? Dos posibles estimadores, tanto como teta, sombrerito y phi, diremos que el primero es un estimador más eficiente que el segundo si cumple que el primer estimador tiene una varianza menor que el segundo.
También un buen estimador debe ser consistente, ¿no? ¿Qué consiste? Que conforme aumente el tamaño muestral, su valor se va aproximando a la del parámetro. Si se tiene una población, por ejemplo, de 1000 estudiantes y el promedio de calificación poblacional o la media poblacional es igual a 8, vamos a suponer que ahora tomamos una muestra de 25 datos. Y la media de esta muestra nos da como resultado un promedio muestral de 7.5. Ahora, por lógica, si nosotros aumentamos el tamaño de nuestra muestra, por ejemplo, a 999, y sacamos su promedio, que está cerca a 1000, por lo tanto, su media muestral va a estar muy cerca a 8, entonces se dice que esta media muestral es un estimador consistente de la media poblacional. También el estimador debe ser suficiente, ¿no? Un estimador será suficiente si utiliza toda la información muestral disponible para estimar al parámetro. De tal modo que no exista otro estimador, ¿no es cierto?, que nos puede proporcionar más información. No, nosotros debemos ver que ese estimador sea lo suficiente, tener toda la información que nos garantice que podemos tener cierta confianza del resultado que hemos obtenido a nivel muestra. ¿Cómo se puede evaluar la bondad de un buen estimador puntual? La bondad de un estimador puntual se puede evaluar mediante su lejanía con respecto al parámetro estimado. Es decir, que la distancia entre el estimador y el parámetro, ¿no es cierto?, a esta distancia se le conoce como error de estimación o error de muestreo. Ya lo hemos visto este tema y hemos dicho que el error debe ser mínimo que debemos cometer para de esa forma, digamos, tener la seguridad de que podemos tener confianza en que ese valor lo podemos inferir a nuestra población. Ahí tenemos la forma, en forma absoluta, de nuestro error, que es igual al valor absoluto de nuestro estimador menos nuestro parámetro poblacional. Sabemos que este error también es una variable aleatoria, ya que diferentes muestras del mismo tamaño producirán distintos valores de error de estimación. Ahora he querido presentar todo este esquema para entender mejor sobre todo cuando es insesgado y cuando no es, y cuando es sesgado el comportamiento de un grupo de datos. Se refiere a 4 tiradores que hacen los disparos ante una diana, hacen 10 disparos, ¿correcto? Si traducimos cada disparo en una estimación efectuada por un determinado estimador sobre una muestra, podemos interpretar las propiedades de los estimadores de la siguiente forma. Vamos a ver el primer tirador. El primer tirador, ahí tiene los resultados con los puntos, ¿correcto? Son los puntos. Entonces podemos decir que están casi en forma homogénea esos puntos. Podemos decir que es insesgado, pero no eficiente. En el segundo tirador tenemos que los puntos están sesgados hacia el lado izquierdo. Entonces es un estimador sesgado, pero tampoco es eficiente. Nos vamos a un tercer tirador donde también vemos que los puntos están sesgados hacia la izquierda, pero, digamos, pueden ser eficientes. A ver qué nos dice. Es sesgado y es eficiente, porque los puntos están ahí. Pero el último tirador, miren dónde cae el proyectil, ¿correcto? Y nos dice que es un estimador insesgado y eficiente. Esto es lo que debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos tomar, digamos,
el estadístico, puede ser la media aritmética, la desviación típica, etcétera, etcétera, de que los datos, los demás datos, deben estar alrededor de su promedio. No deben estar distantes, ¿no es cierto? Porque eso ya no garantiza que es un buen dato, que tenemos un buen valor, ¿no? Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos simples que lo hemos visto en estadística descriptiva. Tenemos ahí 3 datos, queremos calcular la estimación puntual, calculamos su media aritmética, ¿correcto? Calculamos su media aritmética, entonces nuestro estimador es la media aritmética, ahí lo tenemos, y que nuestro parámetro θ va a ser igual a mi media poblacional. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los resultados que hemos obtenido en la muestra, a través de la muestra, que es 5.7, lo podemos inferir a mi población, ¿correcto? También porque es insesgado, es eficiente, es consistente, es suficiente, ¿correcto? Así de simple. Tenemos otro ejemplo ahora, pero nos piden de nuestra varianza. Igual, tenemos los datos, calculamos nuestra varianza muestral, que viene a ser nuestro estimador, llevamos a la fórmula, llenamos con los datos y nos sale 12.3, que significa que mi estimador es mi varianza, que por lo tanto mi parámetro va a ser el resultado de mi varianza poblacional, porque hemos inferido este resultado a nuestra población, ¿no? Van a ser iguales. Tenemos otro ejemplo, vamos a calcular a la vez el parámetro de la media poblacional y de la varianza poblacional con los datos que tenemos a nivel de muestra. Ahí tenemos nuestra muestra, calculamos nuestra media muestral. Entonces, queremos calcular nuestra varianza, ¿no es cierto? Ahora queremos calcular nuestra varianza, pero en este caso ya utilizamos nuestra cuasi varianza. En distribución muestral, en el tema de la semana 3, también ahí hemos visto que nosotros trabajamos con la cuasi varianza o cuasi desviación típica, donde a la sumatoria de la variación de la variable xy con respecto al promedio elevado al cuadrado, vamos a dividirlo entre n-1. ¿Por qué entre n-1? Porque cuando nosotros, por ejemplo, no conocemos el valor de una población, entonces tenemos que trabajar con el valor de una muestra, por ejemplo, la desviación típica, ¿ya? Entonces, en ese caso que tenemos que usar otro modelo, ya no la distribución normal, sino otro modelo que es la t-student, la que nos va, digamos, a solucionar ese problema que tenemos de no conocer la varianza poblacional. Entonces, para yo poder hacer uso de mis tablas, cosa que lo hemos hecho ya, necesito conocer mis grados de libertad y que me las va a dar cuando nosotros tenemos nuestro tamaño de muestra, lo restamos -1 y eso viene a ser el valor de mis grados de libertad. Bien, entonces voy a calcular mi varianza muestral, nos sale que es 10, la desviación típica muestral nos sale que es 3.162. Por lo tanto, mi resultado obtenido de mi media muestral va a ser igual al de mi media de mi población. De igual forma, el resultado de mi desviación típica muestral va a ser igual a la desviación típica de la población. Miren, así de simple, nosotros estamos haciendo uso de la estimación puntual. También podemos calcular la estimación puntual para la proporción poblacional, ¿no es cierto?
Nosotros ya hemos mencionado que la proporción tiene relación con el modelo de distribución de binomial, ¿correcto? En donde se refiere al número de éxitos entre el número total de pruebas o experimentos que realicemos, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros vamos a ver que la estimación puntual se obtiene un único valor como estimación del parámetro poblacional, pero ese método no permite tener una medida de confianza que pueda depositarse en el resultado de dicha inferencia. Vamos a ver, recordemos que la mejor estimación puntual de los parámetros poblacionales es la ofrecida por los estadísticos muestrales en este caso, nosotros tenemos nuestro parámetro poblacional de mi proporción, que es P minúscula, y tenemos mi estadístico muestral, que es P minúscula con sombrerito arriba. Tenemos ahí un ejemplo. Se hace una encuesta a 15 personas sobre si creen o no creen en los extraterrestres, y las respuestas que van a ver en encuestas, sí o no, al cual le vamos a dar una numeración, 1 si es sí, 0 si es no, para poderlo procesar haciendo uso de la tecnología, ¿no? Es decir, son valores de una variable aleatoria de Bernoulli de parámetro P. Se realiza la encuesta, ya le hemos dicho, a 15 personas, ¿no?, que vamos a juntar desde la siguiente tabla, y nos piden calcular la media y la varianza muestral, ¿no? Bien, entonces nosotros tenemos ahí lo que hemos realizado. Ustedes saben, cuando ya estamos en el campo de la distribución muestral, no solamente extraemos una muestra, sino extraemos n muestras. Y la característica de estas n muestras es que son del mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la muestra número 1. Quiere decir, por ejemplo, nosotros hoy estamos lunes, puede ser, digamos, de aquí a hace 15 días atrás, salimos y levantamos una encuesta, hicimos la primera encuesta a 7 personas, porque son 7 observaciones, ¿correcto? Y les preguntamos si creen o no en los extraterrestres. Y la respuesta es 0, que significa que es no, y 1 significa que es sí. ¿Correcto? Y así salimos, digamos, al siguiente día, hicimos una muestra 2, o el mismo día podría ser, salimos y también hemos obtenido esos resultados, ¿correcto? Y así la muestra salimos otro día, la 3, o el mismo día, la cuarta, hasta 15 muestras, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a la solución. Nosotros sabemos que nuestra variable aleatoria de nuestra proporción es la gente que cree en los extraterrestres. Bien, entonces nosotros, como estamos hablando de proporción, tenemos que, y estamos trabajando con muestras, tenemos que saber cuál es la proporción muestral de cada muestra. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar. ¿Cuál es mi variable aleatoria? Gente que cree en los extraterrestres. Hemos dicho que a gente que me contesta sí, le voy a poner el número 1. Entonces, vamos a contar. ¿Tengo cuántos unos en la muestra 1? Tengo 2 unos. ¿Cuántos observadores fueron? Fueron 100. Por lo tanto, divido y me da la siguiente. De igual forma, hago para la segunda, para la tercera, hasta el 15, y obtengo que mi proporción muestral de cada muestra, ahí tenemos el resultado, ¿correcto? Pues bien, a mí me piden calcular mi media, ¿correcto? Mi media muestral, ¿no es cierto? Mi media de mi proporción muestral, ¿es lo correcto? Yo puedo hacerlo de la siguiente forma, que lo hemos hecho en clases. Hago mi distribución muestral de la proporción, tengo ahí los valores que han asumido, mis proporciones muestrales, ¿correcto? Pero lo llevo a una tabla en donde yo puedo tener mi FDI, ¿correcto? Y entonces, ¿qué hago? Veo cuántas veces se repite mi proporción muestral en cada caso, y luego multiplico y puedo calcular a través de la siguiente fórmula cuál es mi media de mi proporción muestral.
que es 0.6095, y que yo puedo asumirlo, este estimador, como el valor de mi proporción poblacional. Es decir, puedo decir que a nivel de población mi media es de 0.6095. Bien, ahora vamos a ver el segundo caso, que es estimación por intervalos de confianza. Como ustedes han podido ver, estimados estudiantes, es que cuando hacemos una estimación puntual, tenemos, ¿no es cierto?, como en todo caso siempre les he dicho, si ustedes tienen una población, tienen que extraer una muestra que realmente sea representativa de esa población, ¿correcto? Que realmente los represente a esa población, ¿correcto? Y además, una vez que hemos calculado a través de la estimación puntual, digamos, por ejemplo, el valor de mi promedio, de mi media muestral, hemos dicho que tienen propiedades que deben cumplir para yo poderlo tomar como parámetro de mi población, ¿no? Pero vemos que en este primer caso no participa la probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad que nos permite medir la incertidumbre en una forma aproximada. En cambio, en intervalos de confianza sí, lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es un intervalo de confianza? ¿No es cierto? Es una regla que nos dice cómo utilizar los datos de la muestra para calcular dos números que son los extremos del intervalo. Estos extremos reciben el nombre de límites de confianza. ¿Qué significa? Que nosotros, utilizando la fórmula correspondiente, que lo vamos a ver posteriormente, vamos nosotros a calcular, digamos, un parámetro, puede ser de la media, por ejemplo, de la media, y que esta se va a estar entre dos límites, un límite inferior y un límite superior. Lo que se pide es que estos límites no sean distantes de mi parámetro poblacional para que tengan, digamos, consistencia y realmente me sirva esa información que he obtenido como parámetro de mi población. ¿Qué propiedades deseables debe tener un intervalo de confianza? ¿Ve? Un intervalo de confianza debe de contener el valor del parámetro, de hecho, pues debe dentro de esos límites, debe tener el valor del parámetro y debe tener una amplitud moderada que lo haga útil. Ya estoy volviendo a repetir varias veces esto. La amplitud debe ser moderada, ¿no? Si es distante, no, pues no me representa. ¿Puede variar el intervalo de confianza de muestra a muestra? Sí, ya que se calcula con los datos de la muestra, por lo que los límites de confianza y la amplitud del intervalo son variables aleatorias. ¿A qué se conoce como coeficientes de confianza? Se le conoce con este nombre a la probabilidad de que un intervalo de confianza incluya al parámetro. Ya estamos hablando de probabilidad. Ahora bien, intervalos de confianza para los principales parámetros en una distribución muestral. Es decir, ya hemos identificado que el comportamiento de nuestros datos tienen un comportamiento de tipo normal, y quiero recalcarles, alumnos, si no lo tuvieran, hay reglas, hay principios, como teoremas, como el teorema del límite central, que cuando n es mayor que 30, mayor o igual que 30, lo asume como una distribución de tipo normal, ¿correcto? Si n es menor que 30, pero los datos provienen de una población normal, lo asumimos también como normal, ¿correcto? Por eso es que ya en este caso tenemos identificado que es una distribución normal y que vamos a ayudar
Perdón, vamos a calcular los intervalos de confianza para los principales parámetros. ¿Cuáles son aquellos principales parámetros? Vuelvo a repetir, la media poblacional, la varianza poblacional y por ende la desviación típica poblacional y la proporción poblacional. Bien, dicho eso, empecemos con la media poblacional. Bien. Vamos a ver casos que se nos puedan presentar. El primer caso es que queremos hallar nuestro intervalo de confianza, pero sí conocemos nuestra varianza. En ese caso, hacemos lo siguiente. Nosotros dice, supongamos que seleccionamos una muestra al azar de una población con media mu y varianza sigma al cuadrado. De acuerdo al teorema del límite central, sabemos que la distribución muestral de la media muestral es aproximadamente normal con una media igual a mu y un error estándar muestral igual a sigma entre raíz de n. Queridos alumnos, esto lo hemos demostrado en distribución normal. Hemos visto cómo, dado unos datos, ¿no? Unos datos, calculábamos qué cosa, su media poblacional, ¿correcto? Luego hemos extraído muestras, n muestras, hemos utilizado la fórmula adecuada para seleccionar nuestras muestras, ya sea ordenada con reemplazo o ordenada sin reemplazo, no ordenada con reemplazo, no ordenada sin reemplazo, es decir, que hemos elegido nuestra muestra y luego hemos calculado esas muestras, luego hallamos su media aritmética y luego lo llevamos a una tabla de distribución de probabilidades y podíamos calcular qué cosa, su media muestral. Y nos demostraba que nuestra media muestral obtenida era igual a la poblacional. Eso está reflejado en este contenido. Entonces, para nosotros poder, digamos, hallar nuestros intervalos, tenemos que estandarizar los datos. ¿Cómo estandarizamos? Ya ustedes saben que Z es igual a X muestral, a la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación típica muestral. Bien. ¿Qué nos permite esa Z? Nos permiten hacer uso de unas tablas que nos van a permitirnos calcular, dependiendo, ya sea la probabilidad o si tenemos ya la probabilidad, calcular nuestros valores críticos. Bien, entonces nosotros podemos ver que nuestra Z, ¿no es cierto?, está entre dos límites, mayor o igual que menos Z alfa medio, menor o igual que Z alfa medio, y todo esto igual a 1 menos alfa, que viene a ser el nivel de confianza. 1 menos alfa es nivel de confianza. Entonces, esta nos permite llegar a nuestra fórmula que nos permite calcular nuestro parámetro de nuestra media poblacional, que va a estar comprendido, como lo hemos mencionado, entre un límite inferior y otro límite superior, ¿correcto? Donde tenemos a nuestra media aritmética muestral menos Z alfa medios y la desviación típica muestral, ¿correcto? Y por el otro lado ya no es menos, es más, ¿correcto? Y tenemos también nuestra media muestral más Z alfa medios, que vienen a ser nuestros valores críticos, multiplicado por mi desviación típica muestral y que va a ser igual al nivel de confianza que nos da el problema. Ahora, decirle que muchas de las investigaciones siempre toman un nivel de confianza del 95%, ¿no? Del 95%. Entonces podemos nosotros en esta fórmula ver cuál es mi error estándar. Y mi error estándar, ahí lo tengo seleccionado,
y esto viene a ser mi error estándar. Es decir, nosotros calculamos nuestro error estándar, luego lo sumamos o lo restamos a nuestra media muestral, entonces vamos a obtener, digamos, en qué límites está comprendido nuestra media. Bien, esta es en forma de fórmula y ahí tenemos la forma gráfica, ¿correcto? La forma gráfica. Esta es una probabilidad porque la media muestral es una variable aleatoria que depende de las observaciones o datos de la muestra. Vamos a hacer primero un ejemplo simple para recordar, digamos, las ubicaciones de los datos y la tabla a usar. Encuentre el valor de Z para un nivel de confianza del 95%. Entonces yo hago mi gráfico, correcto, ubico mi nivel de confianza, que viene a ser el 95%, yo lo he partido en dos, 0.475, 0.475, que sumados me dan 95%, pero ahora nosotros tenemos que calcular nuestra alfa, ¿correcto? Y nuestra alfa es 0.005, que dividido entre 2 me va a dar 0.025 por un lado y 0.025 por el otro lado. Es decir, para hallar mi alfa, que es mi nivel de significancia, va a ser 1 menos 0.95. Correcto. Me va a dar un valor. Ese valor lo divido en dos, porque son dos colas, y tengo que la probabilidad de cada uno de ellos es de 0.025. Entonces, dependiendo de la tabla, en este caso de distribución normal que utilizan, van a poder ustedes hallar, digamos, las áreas correspondientes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo ya veo mi rayita que he trazado acá, es porque voy a utilizar la tabla que es la acumulada. Por lo tanto, yo tengo que sumar a este 0.95, tengo que sumarle el 0.025 y que me va a dar un valor de 0.975. Acudo a mi tabla, ¿correcto? ¿Ves? Es la acumulada y entonces ubico mi probabilidad. La probabilidad son los datos que están acá dentro de la tabla y entonces me da acá 0.975, cuyo valor crítico es 1.9 más 0.06, por lo tanto me sale 1.96, tanto positivo como negativo. Así de fácil y así se va a aplicar en los problemas. Repito, depende de la tabla que utilizan. No vayan a pensar que todo se hace, digamos, por ejemplo, nosotros podemos tener una tabla donde no es la acumulada, sino que nos dan la probabilidad de esta parte en blanco, ¿correcto? De la parte en blanco. Entonces es otra tabla, ¿no? Donde más fácilmente que la que yo he utilizado, ¿no? Yo puedo obtener de frente mi valor crítico. Vamos al problema que debemos desarrollar. Nosotros tenemos ahí, dice que supongamos que deseamos estimar el tiempo promedio del uso de Internet al día que los empleados de una empresa determinada dedican con fines de ocio. Con este fin se toma una muestra de aleatoria de 40 empleados, encontrándose una media muestral, porque es de los 40 empleados, de 2.8 horas. Se conoce que la desviación estándar del tiempo dedicado al ocio en Internet es de 1 hora. Quiere decir que esa es la poblacional. A un intervalo del 95% generado para esta muestra, vamos a calcular nuestra media poblacional de la siguiente manera. Vamos a ver. Entonces, tengo los datos. N es igual a 40 empleados. Mi promedio muestral es 2.8 horas. Mi desviación típica poblacional de 1 hora. Y mi nivel de confianza es de 95%.
Por lo tanto, como hemos hecho un ejemplo anterior al 95%, ya sé que mis valores críticos van a ser ¿cuánto? 1.96. Entonces, nosotros ponemos nuestra fórmula para ver qué datos necesito. Entonces, lo que me piden a mí es mi desviación típica muestral, pero a mí me han dado mi poblacional. Por lo tanto, aplico la fórmula correspondiente y me da que mi desviación típica muestral es de 0.16. Entonces, Z alfa medio ya conocemos, que sale 1.96. Entonces, de todas maneras, creo que lo he hecho aquí, así lo había hecho nuevamente. Tenemos ahí, calculamos en la tabla, vemos el valor y tenemos ahí el resultado. Colocamos los valores en la fórmula y obtenemos que nuestro parámetro de nuestra media poblacional va a estar comprendido entre 2.49 horas y 3.11 horas. ¿Correcto? Miren, vuelvo a repetir, es manejar la tabla que se encuentra más familiarizado y solamente aplicar, digamos, los datos en la fórmula y llegamos a un resultado. Pero yo les he dicho, alumnos, yo no puedo poner interpretación, pero ustedes, todo dato que me obtienen, lo tienen que interpretar. No sé si acá hace puesto. Entonces la interpretación, aseguramos con un 95% de confianza que el tiempo promedio de uso de Internet que dedican los empleados de esta empresa al día con fines de ocio se encuentra entre 2.49 horas y 3.11 horas. Ahí está la respuesta. Bien, entonces tenemos ahí el ejemplo aplicado para mi intervalo de confianza de mi media. Tenemos un segundo ejemplo, el de la concentración promedio de zinc en el agua de un río determinado, ¿correcto? Vamos a ver, nos piden, ve, ahora del 95%, que ya sabemos que es 1.96, vamos a ver cuánto es del 29%. Vamos a dar solución, tenemos los datos, nuestra muestra es 36, nuestra promedio de esa muestra es de 2.6 gramos por mililitro, nuestro nivel de confianza es del 95 y el otro es del 99, mi desviación típica poblacional es de 0.3 y me piden calcular mi parámetro μ. Ya sabemos esto de frente, mira acá este 0 representa a X barra, a la muestral, a la media aritmética muestral, ya conocemos, y ahí otra forma de poder presentarlo, ¿no? Otra forma de poder presentarlo más o menos, solamente, ¿por qué? Porque sabemos que conocemos el error cometido y lo sumamos con el estadístico muestral, ¿no es cierto? Que en este caso es la media. Y tenemos el resultado y tenemos la interpretación. Por lo tanto, sabemos que existe un 95% de confianza de que la concentración promedio del zinc en todo el río esté entre 2.50 y 2.70 gramos por mililitros. Bien. Entonces ahora vamos a ver del 99%. Tenemos ahí no, esta gráfica no es, esta es de la anterior, pero encima le he puesto los datos, ahí está, ahora sí, ¿correcto? Ahí tenemos 99%, calculamos nuestro nivel de significancia, 1 menos 0.99 nos da 0.01, como son dos colas, lo dividimos entre 2 y me sale que la probabilidad de esas colas son de 0.005. Seguro que voy a usar la acumulativa, le sumo al 0.99 el 0.005, entonces voy a hallar el valor crítico con una probabilidad de 0.995. Nos vamos a nuestra tabla y miren, ahí tengo dos valores. Profesora, ¿por qué tiene dos valores? Y vamos a ver cuál valor he escogido.
yo he escogido menos 2.575 por un lado y 2 puntos negativos y por el otro positivo 2.575. Pero profesora, no tenemos ese valor, tenemos 2.57 y 2.58, ¿correcto? Entonces, si nosotros podemos ver la tabla, nosotros tenemos, por ejemplo, una probabilidad de 0.9949, ¿no es cierto? Si los redondeamos, me sale ¿cuánto? 0.995. Pero por el otro lado también tenemos 0.9951, que también podría ser el resultado. Entonces, pero como estamos en el área de ingeniería y necesitamos hacer los cálculos, pero muy bien operados, no tener margen, un mínimo margen de error, porque en sus manos están la vida de muchas personas, queridos alumnos, ¿no? Una mala medición para construir un puente, un mal cálculo para hacer edificios, ¿no? El mínimo error, va a haber un margen de error, pero tiene que ser mínimo, ¿correcto? Entonces, por eso es que lo que hice yo, identifiqué mis probabilidades más cercanas a la que yo tengo que hallar y luego le he sacado un promedio a los valores críticos, es decir, a 2.57 más 2.58, lo he dividido entre 2 y hemos obtenido 2.575 para ambos lados. Bien, dado esa explicación, entonces nosotros aplicamos nuestra fórmula, acá hemos despejado de nuestra fórmula general, μ, y nos sale digamos, los límites donde está comprendido nuestro parámetro. ¿Correcto? Ahí está nuestro parámetro μ. Bien. Acá hay un ejemplo del campo de la ingeniería civil que se refiere a la resistencia a la comprensión del concreto. Nos dan ahí la resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal con 1000 PSI al cuadrado, que representa una unidad de medida. Se toma una muestra de 12 especímenes, se tiene un promedio muestral de esos 12 especímenes, que es de 3250, ¿correcto? Y nos piden que construya un intervalo de confianza del 95%, la resistencia a la comprensión promedio, y el otro, el caso B, a un intervalo de confianza del 99%. Y luego nos piden comparar la longitud entre uno y otro de los límites que hemos obtenido. Bien, estos son los especímenes que habrán visto en nuestra facultad, que es hecho por ustedes, los estudiantes, en el laboratorio de mecánica de suelos, ¿correcto? Que pueden tener esa forma, pueden tener esa forma, pueden tener otra forma. Entonces damos solución al problema. Nuestra variable aleatoria de interés va a ser resistencia a la comprensión del concreto en un espécimen, tal como I. Tenemos una muestra donde n es igual a 2 especímenes, tienden a una normal, cuya varianza poblacional es de 1000. Queremos un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto alfa es 0.05, lo dividimos entre 2, ¿correcto? Ya conocemos esto, sabemos que es 1.96, reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos que a un 95%, ¿no es cierto?, de confianza, nuestra media poblacional de estos especímenes van a estar entre 3.232.10773 y 3.267.89227. Ojo, a un nivel de confianza del 95%. Pero ahora, ¿qué sucede? A un nivel del 99%, repetimos lo anterior, pero ahora ya mi Z alfa medios, mi Z alfa va a ser 0.05, voy a calcular mi Z va a ser 0.005, voy a manejar mi tabla y me sale que mi valor crítico es 2.58, lo llevo a la fórmula, entonces calculo yo, digamos que me sale 47.1014. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos que en el segundo caso existe más amplitud, ¿correcto?
Notar que la seguridad de que el verdadero parámetro se encuentra en el intervalo hallado es mayor en el intervalo B, en edad, pero la longitud del intervalo B es mayor que la del intervalo A. Al aumentar el nivel de confianza se perdió precisión en la estimación, ya que a menor longitud hay mayor precisión en la estimación, ¿no? Muchos pensamos que si nosotros aumentamos el nivel de confianza va a ser más confiable en nuestros resultados. Y acá lo estamos viendo que no es así, ¿correcto? No es así. Depende mucho también del tamaño de nuestra muestra. Ahora, ¿qué pasa? Que queremos calcular nuestro intervalo de confianza de nuestra media poblacional, pero no conocemos nuestra varianza poblacional. Entonces, ya también hemos mencionado anteriormente, en esos casos, mi estimador va a ser mi media muestral, el estadístico que voy a utilizar va a ser mi t-student, ¿correcto? ¿Por qué mi t-student? Porque trabaja con mi desviación típica muestral, no poblacional, muestral. Entonces, esto me va a permitir, digamos, solucionar mi problema si no conozco mi varianza muestral, pero poblacional. Tengo mi cuasi desviación típica y tengo mi fórmula para calcular mi, digamos, distribución, mi intervalo de confianza, mis límites inferiores, mi límite superior en función a mi t-student y mi fórmula, la tenemos ahí, en donde tenemos que tomar en cuenta nuestras medias muestrales. Y gráficamente la tenemos al otro lado. Lo mismo que si conoces o no la varianza, y en este caso desconocida. Solamente es utilizar el estadístico adecuado. Uy, ¿qué pasó ahí? Tenemos ahí un ejemplo. Illumina es una empresa, ¿no? Una sociedad anónima que fabrica focos cuya duración tiene una distribución normal. Si una muestra aleatoria de nuevos focos da como promedio 790 vidas útiles en horas y una varianza muestral de 125. Estimar la duración media de todos los focos del fabricante mediante un intervalo de confianza del 95%. Tenemos nuestra variable aleatoria, se refiere a la duración de los focos. Tenemos nuestros datos, son 9 focos en nuestra muestra. Hemos obtenido nuestra media muestral de 790 de vida útil en horas. Conocemos nuestra varianza muestral. Nos piden hallar nuestra media poblacional. Tenemos un nivel de confianza que ya lo hemos visto, ¿correcto? Colocamos los valores en la fórmula, ¿no? Sabemos ahora que vamos a trabajar con grados de libertad. Si mi n muestral es de 9, mis grados de libertad van a ser 8, ¿correcto? Ahí hemos obtenido. Y me da, calculando en tabla, ¿correcto? Me dicen 8 grados de libertad. Busco mi probabilidad, que es de 0.025, y me dan, ¿cuánto? Me da 2.306, que aquí está mi resultado. Entonces calculamos, ¿correcto? Y tenemos que nuestra mu, cuando no conozco mi varianza muestral, va a ser de 781.41 y 798.60. Dentro de esos límites está mi media que está mi media poblacional. ¿No es cierto? Aseguramos con un 95% de confianza que la duración media de todos los focos de fabricantes se encuentra entre, ¿no es cierto?, lo que hemos calculado. Bien. Tenemos otro ejemplo, de igual forma. Aquí tenemos el ejemplo, la fórmula, y encontramos sus límites. Así de fácil, ¿no? Así de fácil.
Bien, me dan un break de 10 minutos, queridos alumnos, para refrescar la garganta y volvemos para continuar desarrollando intervalos de confianza para la varianza. Correcto, por favor, un break de 10 minutos.
Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar. ¿Estamos? Sí, profesora, acá estamos. Muy bien. Entonces hemos visto cómo es que nosotros podemos calcular nuestro parámetro poblacional a través del intervalo de confianza, ¿correcto? Ahora vamos a verlo para nuestra varianza. Uy, ahí no lo veo. Vamos a ver la media poblacional desconocida. Tenemos unas variables aleatorias, tal como x1, x2 hasta xn, ¿correcto? Que tienden a una normal con parámetros media poblacional y varianza poblacional, ¿no es cierto? Y también se considera un nivel de confianza. En este caso, alumnos, cuando hablamos de varianza, ya no utilizamos a la distribución normal, sino a la chi cuadrada. Quiere decir que nuestro parámetro de nuestra varianza poblacional va a estar comprendido entre también dos límites y va a tener un nivel de confianza. Correcto. Pero si nosotros queremos obtener no de nuestra varianza poblacional, sino de nuestra desviación típica, lo único que hacemos es sacar la raíz cuadrada a los valores obtenidos y obtenemos nuestra desviación típica poblacional. Bien. Tenemos también gráficamente, ¿no es cierto?, nuestra chi cuadrada. Tenemos ahí un ejemplo, un fabricante de detergente líquido está interesado en la uniformidad de la máquina, etcétera, etcétera. Ustedes lo leen tranquilo en casa. Vamos a ver que se trata de una variable aleatoria del volumen de llenado de una botella, que esa variable aleatoria sigue una normal en donde no conocemos la varianza, ¿no? Entonces, una muestra, se extrae una muestra de esa población de 20, digamos, productos, calculamos su desviación, su varianza muestral y nos sale 0.0153. Entonces, como nos dicen el 95%, ya sabemos en qué consiste, ¿correcto? Tenemos nuestra gráfica, nos dicen, ¿correcto?, que del 95%, por lo tanto, cada alfa medio va a valer 0.025. Nos vamos a nuestra tabla de chi cuadrado para ubicar nuestros valores críticos y calculamos que para un valor crítico como n es igual a 20, mi grado de libertad van a ser 20 menos 1, 19. Nos ubicamos en grado de libertad 19, buscamos la probabilidad de 0.025 y nos da 32.9, no es uno de nuestros valores críticos. Ahora escogemos el otro y nos da 8.91. 8.91, 8.9. Entonces, tenemos ahí los valores que hemos calculado, ¿correcto? Y obtenemos nuestra, digamos, fórmula. En nuestra fórmula llenamos los valores, ¿no?, de nuestra varianza. Nos dice que nuestra varianza poblacional está comprendido entre 0.00884 y 0.0326, y si queremos la desviación típica, lo único que hacemos es extraer la raíz cuadrada y nos sale, por lo tanto, con un nivel de 0.95. Los datos no apoyan la afirmación que la desviación típica poblacional es menor que 0.15. ¿Correcto? Porque acá nos decían, ¿no?, es deseable que la desviación estándar, ¿correcto?, de la población del proceso de llenado sea menor que 0.15 onzas de litro. ¿No es cierto? Hemos visto que eso no sucede. Ahora también tenemos intervalos de confianza para una proporción. Sabemos nosotros que una proporción lo relacionamos con la distribución de Bernoulli, ¿correcto?, donde tienen dos valores, el valor 0 y 1, 1 que es de éxito y 0 que es de fracaso, y que también
esta variable aleatoria va a tender a una binomial con parámetros n, que es conocido, y p, el parámetro que vamos a estimar. El estimador puntual de la proporción poblacional es igual, ¿no es cierto?, va a ser igual a la proporción muestral. Entonces, la característica de este tipo de estimador, que es la proporción, tiene una distribución asintótica de n tiende al infinito. Por lo tanto, ¿no?, al tender al infinito, ¿no?, y dentro de una distribución normal va a tener como parámetros np y n proporción muestral por 1 menos proporción muestral, ¿no es cierto? Tenemos ahí que, por lo tanto, los parámetros de mi proporción muestral en función a mi normal va a estar formado por P, que es el parámetro poblacional, por la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral entre n. Tenemos que estandarizarlo de esta forma. Entonces, mi z va a tener un límite inferior, z alfa medios negativo y z alfa medios positivos con un nivel de confianza, y esto va a ser igual, digamos, ¿no?, a esto de acá, que me van a dar las fórmulas correspondientes tanto en fórmula como en gráfica. Acá he dado animación al revés, lo voy a mejorar como les entrego. Dicho esto, nosotros tenemos ahí una muestra de 105 comercios seleccionados al azar de una zona. Se observa que 27 de ellos han tenido pérdidas este mes. Y nos piden una confianza del 80% y del 20%. A ver, vamos a ver el ejemplo. Solución, tenemos nuestra fórmula. La variable de la proporción va a ser, la variable aleatoria de la proporción va a ser comercios con pérdidas. La proporción muestral va a ser igual a 27 entre 105, que me da un resultado de 0.2575. Y lo que necesitamos para nuestra fórmula, necesitamos también 1 menos mi proporción muestral, y lo obtenemos, y nos sale que es igual a 0.7425. Cuando nos piden a un nivel de confianza del 80%, vamos a hacer nuestra gráfica. Tenemos nuestro nivel de confianza, que está de color rojo, y está achurado, que es el 80%. Por lo tanto, vamos a calcular alfa, que es igual a 1 menos 0.80, nos da 0.20. Alfa menos 0.1. Tenemos ahí las probabilidades. Vamos a nuestra tabla. Miren, ahora tengo esta tabla, que es también de la normal, pero que tengo la probabilidad de esta área, que está achurada, y me da a mí, correcto, a una probabilidad de 0.1. Su valor crítico es ¿cuánto? Su valor crítico es 1.28. Se ha movido el esto, ya lo voy a acomodar. Se ha movido el rojito. Y me da que sus valores críticos es 1.28. Debería estar 1.28, 0.1, y ¿qué pasó? 0.1. A ver, lo voy a acomodar para entregar. Entonces, tenemos ahí que nuestro P va a estar comprendido entre esos límites. Nuestro margen de error y la interpretación. Acá también, acá arriba tenemos el 0.1008, creo, ¿no? Ahí debería estar ese rojito. Y calculamos nuestro valor crítico. Ahora, una confianza del 90%, se hace lo mismo. Esto ya lo hemos obtenido, pero a ver, esto es del 90%, ahí debería haber puesto el 90%, correcto, y tenemos sus valores escritos de 1.64, colocamos los valores y obtenemos nuestros resultados.
Ahora también nosotros podemos obtener, así como hemos obtenido nuestro error, podemos obtener el tamaño de la muestra. Sabemos que error es igual al valor crítico por la raíz cuadrada de P por Q entre N, ¿no? Cuando a nosotros no nos dan la proporción alumnos, no nos dicen cuál es la proporción, ¿correcto? Nosotros asumimos que tanto P como Q es el 5%. Entonces, para poder hallar el tamaño de nuestra muestra, ¿correcto? Utilizamos la fórmula que tenemos a la vista. Tenemos el ejemplo, ¿no? Colocamos los datos en la fórmula y nos da que el tamaño necesario de la muestra es al menos igual a 4096 comercios de la zona E estudio. Bien, esto es con respecto, digamos, a cómo calcular nuestros parámetros dado un determinado nivel de confianza. Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, estimados alumnos, terminamos el día de hoy el dictado de la asignatura, ¿correcto? Quiero que me digan qué alumno ha llegado tarde, alguien que no le consideraron lista. Sí, Profesora, ingeniera. buenas. Dime. El alumno Torres Villegas No, tenía algunos problemas al momento cuando estuvo llamando ya, y por eso no puede muy decir bien. presente. Ya, ¿quién más? Ingeniera, el Sí, alumno Ochoa Chirinos. ¿cómo? Alumno Ochoa Chirinos. Chirinos. Ochoa, Ochoa. Ochoa, ya, Ochoa Chirinos, Sí, ya. ingeniera, tenía problemas, Sí, queridos alumnos, ¿se entiende? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. En el chat, profesora, el ¿Cómo? alumno Melgarejo Tapia. El ¿Melgarejo? alumno Melgarejo Tapia ha escrito en el chat de la plataforma que está presente Oye, ahorita. Melgarejo yo no lo tengo en lista. Qué Sí, raro. es un alumno que recién se incorporó a la anterior clase, profesora. Ya, a ver, un ratito.